Muy buenas noches con todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes para estudiar la Biblia, escudriñarla y poder aprender más del Señor. En esta ocasión, como ya les pusimos en el chat, vamos a empezar la primera carta a Pedro, que es una carta que nos habla nos exhorta a la imitación de Cristo, ¿no? Que eso forma parte de la enseñanza de todo cristiano. Esta carta también vino a ser la carta de los mártires. ¿Por qué? Por su fe en Cristo y por su esperanza en la vida eterna. Y bueno, como siempre les digo, no saquen todo lo que les pueda distraer al costado para ponernos con todos nuestros sentidos, todo nuestro corazón para prestar atención en esta sesión de hoy. Así como vimos, este es Santiago, ahora vamos a concentrarnos en Pedro. Por cierto, después me dicen qué tal les fue con el cuestionario de Santiago. Pero ahora vamos a ponernos en presencia del Señor para que sea Él, en unión del Espíritu Santo, de la mano de Manuel Pablo, para que dirija esta sesión. ¿Alguien desea, por favor, leer la oración que está acá en la pantalla? ¿Mm? ¿Puedo orar yo, Katia? Claro, adelante, Iglesia. Empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración para antes de reflexionar la palabra de Dios. Bendito sea, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros, los veteranos, los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte perdón. Amén. En el nombre del Padre, del Amén. Hijo. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanito. Gracias. Ahora sí, empezamos. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Katy, hermanos. Buenas noches. Entonces retomamos nuestro tema de esta temporada con las cartas católicas o también conocidas cartas universales. Ya vimos a Santiago, nos tomó 2 reuniones, 2 semanas, y el día de hoy vamos a empezar con la primera carta de Pedro. Luego seguirían la primera, segunda y tercera de Juan, pero como ya comentamos y todos recordamos, eso lo hemos visto a fines del año que acaba de terminar. Y luego seguiremos con la carta de Judas. De esa manera, hermanos, no se nos escapa nada, ¿no? Que es la intención. Ahora, ¿qué podemos decir de Pedro que lo conozcamos todos? Muy poco, ¿no? Pedro es esa figura tan importante en la fundación de la iglesia, es ese discípulo en quien Jesús confía tanto, que tiene sus errores, que tiene sus limitaciones, pero a pesar de ellas, el Señor le encarga la conducción de la iglesia cuando Él no esté. Entonces, ¿qué figura tan importante es Pedro? Qué lindo poder leerlo directamente. Miren, Pedro, como sabemos, no escribió ningún evangelio. Hubiera sido lindo tener un evangelio según Pedro. Tremendo testigo de Jesús. Pero como ya comentamos también,
En su oportunidad, el Evangelio de Marcos viene a representar lo que Pedro habría escrito y presentado. O sea, el Evangelio según Marcos es casi casi el Evangelio según Pedro, por lo cercano que fue Marcos a Pedro. Entonces vamos a leer ahora sí algo que Pedro mismo nos dejó. La primera carta. Miren, nadie se desanime. Esta primera carta de Pedro no la escribió Pedro con su puño y letra, pero sí la dictó. ¿Ok? La dictó. Tenía alguien, parece que Silvano, él lo va a decir al final de esta primera carta. Lo vamos a ver si no es hoy, el próximo martes. Entonces, pero él está ahí dictando. El contenido de la carta es de Pedro, ese personaje tan importante para los cristianos, tan cercano a Jesús. Ok, entonces, sin más preámbulo, entremos a la primera carta de Pedro. ¿Alguien desea leer lo que está en la pantalla? Yo puedo leer. Ok, adelante, Graciano. Buenas noches, hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, saluda a los que viven como extranjeros, dispersos en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los que han sido elegidos según la previsión de Dios Padre y han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. A ustedes, gracia y paz en abundancia. Gracias, Graciano. Miren el saludo de Pedro en su carta. Como vemos, no es una carta dirigida a una comunidad en particular, sino a varias. El Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Son varios puntos. No llega a ser una carta universal, es una carta con varios destinatarios. Y nos dice que han sido santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la aspersión de su sangre. ¿Eso a qué se refiere? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué significa recibir la aspersión de la sangre de Jesús? Recibir la aspersión de la sangre de Jesús. ¿Alguien sabe? No hay manitos, Manuel. Graciano, adelante, por favor, active su micro. Gracias. Supongo que eh, son los que tienen la marca del Espíritu Santo, ¿no? Me parece que cuando Herodes mandó a matar a los niños, marcaron sus puertas con sangre, que significaba que ellos eran hijos de Dios, ¿no? Y en este caso, tal vez también están recibiendo una marca, ¿no? Como hijos de Dios. Estoy especulando porque en realidad no estoy seguro. Gracias. Gracias por No, la especulación. sí, pero vale la intervención, no No, hay vale la problema. especulación, pero es especulación. A ver, ¿alguien más que nos ayude? Sí, ahí después tengo a Augusto. Adelante, Augusto. Sí, buenas noches. Es una marca referida al Antiguo Testamento, la ordenación sacerdotal o la dedicación hacia Dios, ¿no? ¿Cómo es eso? Eh, Augusto, perdón, ¿puedes repetirlo? Estoy tomando nota. es una marca, o sea, la marca de salpicar con sangre se refiere a una ordenación sacerdotal, ¿no? Alguien que está dedicado hacia Dios, ¿no? Y aquí está hablando de que ellos van a ser dedicados
en una forma de decir como si fueran dedicados a Dios, ¿no? Ok, gracias. Juliana, Julie, ¿puede activar su micro, por favor? Ah, me parece que antes para la purificación los judíos, digamos que aspersaban, eh, me acuerdo que Moisés am, echaba sangre sobre los israelitas para borrar sus pecados y recolectarlos para Dios. Y es Jesús murió por nosotros y su sangre es la que nos perdona, o sea, es el Cordero que, que, que muere por nuestros pecados, ¿no? Para el perdón de nuestros pecados. No sé. Ujú. Atilio, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, me parece que podría ser con la sangre del cordero que marcó la casa de los israelitas el día que Dios envió cuando murieron los primogénitos de Egipto. Ujú. Claro, pero acá dice la aspersión de la sangre de Jesús. Las referencias al Antiguo Testamento valen. Pero acá es la sangre de Jesús derramada en la cruz. Imaginemos, ¿no? Está Jesús colgando de la cruz, su sangre cae y las personas que son verdaderos discípulos de Jesús están al pie de la cruz y son bañados por su sangre. Esa sangre de Jesús que limpia y purifica. Si esa, Sería una dice, santificación, entonces. completamos entonces así la idea, ¿no? No sé, hay una voz por ahí, seamos ordenados para participar. Pero a ver, no sé, ¿alguien habló? No, También Rita, un sería comentario. un acto de santificación y expiación de sus pecados de una persona arrepentida, puede ser. No, pero y él, ahorita ya les decía, pues, es la sangre de Jesús. No es de una persona arrepentida, es la sangre de Jesús. Imaginemos la escena, Jesús en la cruz y su sangre gotea y las personas que están al pie de la cruz se bañan con la sangre de Jesús. Y esa sangre limpia absolutamente y purifica absolutamente a sus seguidores. Lo Augusto, digo pues, para complementar, no para corregir, para complementar las ideas originales que se han dado. ujú. Augusto quiere participar, Manuel. También tiene referencia con la sangre con la que Moisés selló su alianza, ¿no? Roció al pueblo con la sangre para sellar la alianza del antiguo pacto, y también Jesucristo con su sangre derramada en la cruz, mediante esa sangre sella la alianza del nuevo pacto y consagra al pueblo como una nación reservada, ¿no? En este caso ya a la humanidad entera, ¿no? Ujú. Ujú. Juliana, Un paréntesis, hay una señora Fresia que está rayando toda la pantalla de María. sí, creo que es que eso lo haces cuando mueves y estás en el celular. Y creo que en el Zoom habría que al inicio inhabilitar eso, Manuel. Después te lo paso. Sí, se está llenando de marquitas amarillas, ¿no? Eso es cuando levantan así el dedito para pasar la pantalla o agrandar en el celular, pasa eso. O sea, vamos a terminar la sesión con la pantalla amarilla en vez de blanca. Pero ¿qué importa? A ver, Ya para la próxima ya tiene. que Creo no, que han presionado el botón de anotar, creo, y con eso se Es que activa como va con la el escritura. dedito para arriba, entra por ahí. No, quería abrir el micrófono para poder hablar, Sí. pero no lo podía abrir, entonces por eso salí. Puse el No, dedo y se manchó. está bien, no nos distraigamos, ¿no? ajá.
A ver, entonces, ¿cómo empieza Pedro? Decíamos su carta de esta manera tan linda. A ustedes gracia y paz en abundancia. Y la paz entendida no solamente como falta de ausencia de guerra o de violencia, la paz entendida en el concepto judío, que es el bienestar total, ¿no? A ver, avancemos. Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. ¿Quién desea leer? ¿Puedo leer, Katia? Claro, Luis, adelante. Dios nos hizo renacer a una esperanza viva. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Cristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada e imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Porque gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Por eso, ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Así, la fe de ustedes, una vez puesta a prueba, será mucho más valiosa que el oro perecedero purificado por el fuego, y se convertirá en motivo de alabanza, de gloria y de honor el día de la revelación de Jesucristo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe que es la salvación. Gracias, Luisa. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En su gran misericordia nos hizo renacer. Miren, por la resurrección de Jesucristo a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, incontaminada, imperecedera, que ustedes tienen reservada en el cielo. Tremenda promesa, ¿no? Tremenda. Gracias a la fe, el poder de Dios los conserva para la salvación dispuesta a ser revelada en el momento final. Ay, Julie, ya está, ya salió. Si quiere participar, creo, ¿no? No, no, está como moviendo el dedito y también sale que en la pantalla empieza a marcarse. Y Manuel, esto me hace, claro, qué grande promesa que está acá y justo en lo que acabamos de leer anteriormente dice a los que Él eligió, ¿no? Y a todos nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? Dios Padre nos elige en Cristo. Y luego me hace recordar esta parte de aquí, donde está, pero por eso ustedes se regocijan a pesar de las diversas pruebas que deben sufrir momentáneamente. Ya hemos visto eso, ¿no? En Santiago. Claro, se parece mucho. Sí. Pero mira, qué importante saber si también nosotros tenemos conciencia de esto, ¿no? Lo que Él nos está prometiendo ahí, ¿no? Qué lindo, porque ustedes lo aman sin haberlo visto y creyendo en Él sin verlo todavía, se alegran con un gozo indecible y lleno de gloria. ¿Alguien desea comentar, tiene alguna consulta, una pregunta? O también lo pueden decir por el chat, ¿ah? A ver, Graciano, adelante, puede activar su micro, por favor. También llama la atención bastante cuando dice que todas esas pruebas serán momentáneas, o sea, son pruebas que se deben sufrir. O sea, todo lo que nos pasa, que nosotros lo entrecomillamos como desgracia, como desavenencias, etcétera, son pruebas solo momentáneas, ¿no? Después viene la salvación. Gracias. Claro, y la idea, como vimos en el día martes pasado, la diferencia entre tentación y prueba, ¿no? La tentación es para hacerte caer, pero la prueba está ahí para que la superes. Y superándola, se supera uno mismo.
se certifica a uno mismo. Como dice la palabra, se prueba a uno mismo, ¿eh? Y dice, Yo voy ¿no? a Y ser, yo voy a será, ser ingeniero y doy la prueba final. Yo voy a ser paracaidista y doy la prueba final, ¿no? Voy a manejar un vehículo y doy la prueba final que me licencie. En ese sentido, ser cristiano, las pruebas te certifican y nos certifican a nosotros mismos que al superarlas podemos estar seguros de que estamos en la línea. y ¿Puedo? dice, ¿no? Es mucho más valiosa que el oro perecedero, cuando esa fe se pone a prueba y sale uno victorioso, ¿no? No identificó quién quiere participar. Katia. Hay Ok, algo importante acá que digo, algo que a mí me parece maravilloso, que dice, porque ustedes lo aman sin haberlo visto, y creyendo en él sin verlo todavía, se alegran con su gozo indecible y lleno de gloria, seguros de alcanzar el término de esa fe, que es la salvación. Creo que es una esperanza para todos nosotros, para toda la humanidad, en que el Señor su promesa se cumple. Claro, y de eso que dice Rita, hay pruebas en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento, y con Jesús, y ante Jesús el mismo Tomás, ¿se acuerdan? Profesor, después dice, este, por las pruebas nos santificamos, ¿no? Nos purificamos, nos santificamos. Y como dicen también, después del sufrimiento viene el gozo, ¿no? Viene la paz. Claro, claro que sí. Superando la prueba, estamos más cerca de Cristo. Atilio, puedes activar tu micro, por favor. Sí, estaba recordando las palabras de Cristo cuando le dijo a Tomás, bienaventurados aquellos que crean, que los que crean sin haber visto, ¿no? O sea, me hace recordar ese pasaje. Claro, ¿Y qué? dichoso, porque, porque eso le contesta Jesús a Tomás, efectivamente, ¿no? Dichosos los que creen sin haber visto. Y qué bonito porque esto lo está diciendo Pedro, ¿no? Claro, como tú dices, él no lo ha escrito, pero lo está transmitiendo. Y él, que es el apóstol, como tú dices, la cabeza del grupo, que al transmitirlo hace que uno crea en él, ¿no? Por eso dice, pero ustedes lo aman sin haberlo visto. Qué Son bonito, palabras ¿no? de Jesús, claro, Katia, palabra de Jesús que Pedro toma, ¿no? Y Pedro refuerza. Claro, cómo debe Pero, haber predicado, ¿no? Con pero, una fuerza. claro, pero cuidado con quedarnos con la idea de que esto no lo escribió con su mano, Claro, pero lo dictaba a una persona que ajá, era uno de sus segundos, ¿no? sí. Silvano. Yo te digo, lo dictó y se nota ahí la fuerza, ¿no? Y cómo debe, pues yo digo, cómo debe haber predicado Pedro, ¿no? Adelante, Atilio, puedes activar tu micro, por favor. Me quedaba bueno, la interrogante eh, quería preguntarle a Manuel Pablo, ¿por qué siempre Dios busca personas no muy intelectuales para transmitir su palabra, a excepción de Pablo, ¿no? O sea, pescadores, personas simples, uh, igual muchos santos eran algunos de dinero, otros pobres, pero la mayoría eran digamos, pobres materiales, pero creo que grandes de espíritu. Pero por qué hasta ahora no, digamos, qué nos quiere decir Dios al escoger a personas más sencillas? Claro, Atilio, pero no olvidemos que el Señor no hace acepción de personas, no distingue. Entonces, decir que todos los que nos siguen son de la condición más humilde
tampoco sería cierto, ¿no? Tenemos el caso que tú decías de Pablo, formalísimo, el caso de Lucas, en su época médico, ¿no? Entonces tenemos casos que contradecirían esa afirmación. Pero sí, entre sus seguidores hay personas muy humildes. Y en el transcurso de los siglos de lo que es iglesia, tenemos ejemplos impresionantes de gente formadísima y preparadísima también, ¿no? Entonces no es que sea o lo uno o lo otro. Yo creo que valdría más bien el concepto de que el Señor no hace excepción de personas. Augusto, por favor, puedes activar tu micrófono. Creo que no tiene que ver tanto con la pobreza material, sino con aquel que es pobre de espíritu, ¿no? Con aquel que se rebaja y sabe y pone a Dios primero, ¿no? Y porque hemos tenido santos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, gente con una posición económica, digamos, elevada, pero que se humillaron, que se rebajaron, que se reconocieron pecadores y que después pusieron, todos se dedicaron a Dios completamente, ¿no? Como también a otros que, es cierto, hay muchísimos casos de otras religiosas y religiosos que han sido personas muy humildes, muy pobres, y generalmente quizás sea más fácil para que el evangelio entre en las personas pobres porque no tiene tantos obstáculos, ¿no? En cambio que las personas cuando son ricas se llenan de falsos dioses, ¿no? Pero si la persona puede ver más allá de eso y puede reconocerse pecador, puede humillarse ante Dios y a partir de eso renacer de nuevo en Dios, pues lo puede hacer sea rico o pobre. Bien, Augusto, bien complementado. ¿Alguien más desea participar? A ver si Si no, no hacemos otro poquito. y no en la Sobre, pantalla me levantan el dedito así ya, porque si no, no los veo. sobre esa salvación indagaron los profetas. ¿Alguien desea leer? Y lo hago yo, Manuel. Esta salvación ha sido objeto de la búsqueda y la investigación de los profetas que vaticinan sobre la gracia destinada a ustedes. Ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias señaladas por el Espíritu de Cristo que estaba presente en ellos y anunciaba anticipadamente los sufrimientos reservados a Cristo y la gloria que le seguiría. A ellos les fue revelado que estaban al servicio de un mensaje destinado no a sí mismos, sino a ustedes. Y ahora ustedes han recibido el anuncio de ese mensaje por obra de quienes, bajo la acción del Espíritu Santo, enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. Gracias, Katy. ¿Comentarios, hermanos? ¿Augusto? Solo una pequeña cosa que no me había percatado en lecturas anteriores de este pasaje, es que habla del Espíritu de Cristo, ¿no? Ya no solo el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, ahora es el Espíritu de Cristo, es decir, aún más trinitario, ¿no? Ya está uniendo el Espíritu Santo con el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces aún se vuelve aún más trinitario, esa unidad que conforma la Trinidad. Bien observado, ¿no? Ujú. Y también esta parte que dice Manuel abajo, que bajo la acción del Espíritu Santo enviado desde el cielo, les transmitieron la buena noticia que los ángeles ansían contemplar. O sea, ellos están esperando este momento en que Cristo vendrá. ¿Cómo será? Claro, se A eso se... refiere, sí, si leemos en la unidad del texto, Ujú.
nos damos cuenta que se refiere a los profetas, ¿no? Los profetas transmitieron la buena noticia que los ángeles han sido contemplados. O sea, Cuando llegue ese momento. son los profetas. Miren, yo por ponerle siempre un poquito de leña al fuego, y no dice de los sacerdotes. Ojito, ojito. ¿Cómo? No. No está hablando de los sacerdotes, sino de los profetas. Y si uno está atento, dice, ¿y por qué? ¿Por qué habla de uno sino de los otros? Y es bien interesante. Pero es todo un buscar, es todo un investigar bien, bien serio, ¿no? Les decía, hay un pequeño gran conflicto entre profetas y sacerdotes desde el Antiguo Testamento. El sacerdote hace sacrificios y el profeta le dice de parte de Dios, misericordia quiero, no sacrificios. Bien interesantes. Les digo, es un tema que abre pues un campo bien grande. Para el que sea más curioso, puede investigar. Es un tema que está en investigación actualmente por teólogos de primer nivel, pero no hay una conclusión. Lo que sí es la observación. Cada vez más uno lee y relee y nota el conflicto. Conflicto entre profetas y sacerdotes. Y si uno está atento, dice, ¿por qué? ¿No están del mismo lado? ¿No representan lo mismo? Interesante. Entonces, Katia, a tu intervención, acá Pedro se refiere a los profetas, ¿no? Pues profetas que vaticinan sobre la gracia destinada a ustedes, seguidores de Jesús. No nosotros. Manuel, la carta de Pedro se da cuando estaban en persecución los cristianos ya con Nerón. Parece que después, y ese es un problema también, porque Sí, vamos a ver más adelante que la persecución no es de un día que se alocó Nerón, sino que la persecución es mucho más profunda. Y eso hace decir a algunos que esta carta ya no solamente que no la escribió Pedro, sino un discípulo de Pedro después de muerto Pedro, ¿no? Porque no es que Nerón se volvió loco y mandó a partir de ese incendio de Roma que parece que él mismo provocó. Vamos a ver elementos más adelante en esta carta que hacen sospechar por la fiereza de la persecución que es posible que sea una persecución posterior, más avanzada del primer siglo. Si fuera así, ya no le escribió Pedro, porque Pedro muere más o menos por el año entre el 64 y el 67, en ese rango. Pero en fin, son temas que no nos deben confundir ni menguar nuestra fe para nada. Al final la tomamos como carta de Pedro. Si la escribió Pedro, o se la dictó a Silvano, o la escribió un discípulo de Pedro años después, son temas que tienen un signo de interrogación gigantesco. Pero para nuestra formación es carta de Pedro, no nos rayemos. Y tiene todos los elementos, ¿ah? Como estamos viendo. A ver, avanzamos.
Esta tiene dos diapositivas. Sean santos en todas sus conductas. ¿Quién desea leerla? Es bonito. ¿Ahí ese? Ya, Ok. ok. Sean santos en todas sus conductas. Por lo tanto, manténganse con el espíritu alerta, vivan sobriamente y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando se manifieste Jesucristo. Como hijos obedientes, no procedan de acuerdo con los malos deseos que tenían antes, mientras vivían en la ignorancia. Así como aquel que los llamó es santo, también ustedes sean santos en toda su conducta, de acuerdo con lo que está escrito. Sean santos porque yo soy santo, ya que ustedes llaman Padre a aquel que sin hacer acepción de personas juzga a cada uno según sus obras. No leo lo que Vivan, vivan en está el en el temor. temor mientras están de paso en este mundo. Claro, vivan en el temor. Vivan en el temor mientras están de paso en este mundo. Ujú. Y les dice gracias. Miren cómo Pedro advierte, ¿no? Manténganse con el espíritu alerta. Ese que es un tema que Jesús mismo en el Evangelio nos ha anunciado. Estén atentos, atentos, vigilantes. Dice Pedro, mantengan el espíritu alerta. Absoluta, absoluta relación con el mensaje de Cristo directamente. Es que Pedro lo escuchó tanto tiempo, un discípulo tan cercano. Y a la mitad del segundo párrafo, de acuerdo a lo que está escrito, sean santos porque yo soy santo. ¿No? Pedro está reforzando con toda esa fuerza el mensaje de Jesús. Y veamos la segunda diapositiva de esa misma. Y ahí dice, ¿no? Que justo lo que decía Tilio, ahí el Padre no hace acepción de personas. Es una de las reglas. Ok, continúo. Ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto, predestinada antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que los ha resucitado y lo ha glorificado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Gracias, señor. ¿Va a haber comentarios? La sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin mancha y sin defecto. Qué claro, ¿no? Cristo como Cordero sin mancha y sin defecto se ofrece en un sacrificio de una vez y para siempre. A partir de la entrega de Cristo, no hay necesidad de estar haciendo ofrenda de animales todo el tiempo, todos los días. Él se ofrece. Y se ofrece de una vez para siempre. Tengo No, pero Él preguntas da en su vida y luego dice, ustedes creen en Dios que lo ha resucitado y lo ha glorificado. De manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas en Dios. Muy clarito el mensaje, muy, muy coherente, ¿no? ¿Y qué les parece?
Miren, y acá avanzamos. Ámense intensamente unos a otros. Eso ya ¿Quién quisiera? lo hemos leído en el capítulo 13 del Evangelio según Juan. Recordemos que quienes eran los discípulos más cercanos a Jesús, lo repite la Biblia a cada rato, Pedro, Santiago y Juan. Juan dice eso en el Evangelio y Pedro lo dice acá en su carta. Bien. ¿Puedo leer? ¿Alguien desea leer? ¿Sí? ¿Puedo leer, Katy? Mary, adelante. Ámense intensamente unos a otros. Por su obediencia a la verdad, ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo, no por germen corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva y eterna. Porque toda carne es como una hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba seca y su flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que les ha sido anunciada, la buena noticia. Gracias, Mary. Qué manera de explicarlo, ¿no? Repito, no es Juan, es Pedro. Pero miren qué claro. Ámense constantemente los unos a los otros con un corazón puro, como quienes han sido engendrados de nuevo. ¿Y qué los ha engendrado de nuevo? La palabra de Dios, que es viva y eterna. Y en el segundo párrafo, otra vez, nos trae a la fragilidad de nuestra existencia como seres humanos, ¿no? Toda carne es como hierro, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y su flor se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y cuál es esa palabra? La buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La que nos trae Jesús mismo. Jesús es la buena noticia. Jesús, Dios hecho hombre. Jesús que trae el mensaje de que ha llegado el reino de Dios. ¿Y cómo se hace para sacar un pasaporte y entrar al reino de Dios? Ahí están las bienaventuranzas tan lindas. Ese es el pasaporte. Entonces todo se refuerza en nuestra Biblia y en particular en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, las ideas no es que se amplíen más y más. Uno tendría que decir, caramba, ¿de qué tamaño tengo que tener la cabeza para recordar tanto? No, si el mensaje es el mismo. El mensaje es uno y el mismo, que simplemente se refuerza y se refuerza. ¿Alguien quiere comentar? Están calladitos. Acá dice por su obediencia a la verdad, y la verdad es Cristo, pues es Jesús. Ustedes se han purificado para amarse sinceramente como hermanos. Y ahí viene lo que tú dices, ¿no? Lo que nos enseñó en Juan. Claro. El tema sería, ¿quién escribe primero esto? ¿Pedro o Juan? Pareciera que Pedro, ¿no? Porque el Evangelio según Juan es de lo último que se escribe en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Pero ahí está la idea. Ámense los unos a los otros con un corazón puro. Pero en todo caso, los dos están hablando de lo mismo porque han escuchado eso. Claro, Escuchado a Jesús hablarles. claro, Pedro es uno de los mayores
entre los discípulos y jóvenes el más joven, ¿no? pero que eran cercanos y Claro, todo. bien, dentro del grupo de los 12 y dentro del grupo de los tres, ya más cercano todavía, el círculo más pequeño de Jesús, Pedro, Santiago y Juan, ¿no? Los tres. Y acá también, ¿no? Todo podrá se marchitará, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Eso también. Esa- Y esa palabra es la buena noticia. Esa Ujú. palabra es el Evangelio. Como todo se refuerza. A ver, Sí, avancemos otro poquito. Entramos al capítulo 2. Ofrezcan sacrificios agradables a Dios. vienen los sacrificios. ¿Alguien desea leer? Yo leo, Katy. Ok, Rita, adelante. Ofrezcan sacrificios agradables a Dios. Renuncien a toda maldad y a todo engaño, a la hipocresía, a la envidia y a toda clase de maledicencia. Como los niños recién nacidos deseen la leche pura de la palabra que los hará crecer para la salvación, ya que han gustado qué bueno es el Señor. Al acercarse a Él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios. También ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Porque dice la Escritura, yo pongo en Sion una piedra angular, elegida y preciosa. El que deposita su confianza en ella no será confundido. Acá podemos continuar, Rita, por Por lo tanto, a ustedes, los que creen, les corresponde el honor. En cambio, a los incrédulos, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ellos tropiezan porque no creen en la palabra. Esa es la suerte que les está reservada. Ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. Ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Ustedes que antes no había... que antes no habían obtenido misericordia, ahora la han alcanzado. Es hermoso esto. A ver, hermanos, ¿quién quiere compartir? Pedro le dice al pueblo de Jesús, a sus seguidores, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas. Está hablando del nuevo pueblo de Dios, ¿no? No es esa raza, ese pueblo elegido, no es el pueblo de Israel, ya no, ya no, a partir de Jesús, y acá lo vuelve a afirmar Pedro. Miren, en la mitad del segundo párrafo, ustedes que antes no eran un pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Esto es porque está hablando a los que paganos que recién se han convertido, ¿no? También, además, o sea, le habla en general a todos, ¿no? Pero todos los que seguimos a Jesús, de diferentes orígenes, colores, razas y costumbres, formamos un nuevo solo pueblo, el pueblo de Dios.
ese concepto que había en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel como pueblo de Dios, queda superado, superado súper positivamente. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. También veo que en la anterior y en esta diapositiva nos está exhortando a ser santos, como él mismo se autocalifica de santo, ¿no? Y también nos habla de que nosotros hacemos un sacerdocio real, o sea, también debemos aspirar a hacer el trabajo del sacerdote, sin serlo claro, como laicos, y todo eso pues no es nada fácil para un mortal cualquiera como nosotros, ¿no? Alcanzar la santidad significa, supongo, pues una serie de sacrificios, seguir la palabra de Cristo, ¿no? Cumplirla tal cual es bastante difícil para cualquiera de nosotros, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Eso es lo que debemos tener siempre claro. Todos, acá como está indicando Pedro, somos llamados a ser santos, ¿no? Tenemos esa opción, nacemos con esa opción, ¿no? de llegar a ser santos. Ya dependerá de lo que cada uno haga, ¿no? Claro, claro, Graciela. Y mira, empezando el segundo párrafo, ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real. Uno lo lee y se pregunta, ¿por qué la necesidad de reforzar el concepto de sacerdocio? No basta decir, ustedes son sacerdotes. No, dice, son un sacerdocio real. O sea, hay un sacerdocio que no es real. ¿A quién se refiere? Otra vez queda, le sumamos al argumento anterior, que les decía, piensen, ¿no? Piensen, pensar no hace mal, traten de investigar cuál es el conflicto. A ver, Augusto está pidiendo la palabra. Claro, porque es el sacerdocio real conforme a Jesús, que es sumo sacerdote, ¿no? En cambio que los sacerdotes de ese entonces eran los sacerdotes del templo de Israel que estaban en el poder, ¿no? Era un sacerdocio que había, digamos, perdido eh, el favor de Dios, ¿no? Por dedicarse más a sus propios negocios, a sus propias cosas, ¿no? Entonces, este es la alianza que era reservada, ese sacerdocio que era reservado para el pueblo de Israel, ahora por medio de Cristo es reservado para todos los que te pongan su fe en Él. Porque en Cristo nos hacemos hijos, ¿no es cierto?, de Dios. Entonces somos ese sacerdocio real, pues, ¿no? Pero el sacerdocio real que consiste de manera espiritual, ¿no es cierto? Porque también Jesús instituyó el sacerdocio, lo vimos en Juan, ¿no? Ese es otro tipo, ¿no? ¿Alguien desea participar? Mira, si se acuerdan la carta de los Hebreos, cuando hablan de Jesús, sacerdote del orden de Melquisedec, Y Sedec. Melquisedec, por ahí hay una pista también. Melquisedec es un sacerdote de otro orden, no es del orden de Leví, o sea, no es levita. Melquisedec y Jesús del orden de Melquisedec, sacerdote eterno. Sí. Y justo al hebreo estamos escuchando todas las misas, ¿no? La primera lectura. Claro, hay un tema que se nos pasa, pero como se pasa un elefante delante de nosotros, frente a nuestra casa y no nos damos cuenta, así está pasando delante de nosotros y no lo vemos. Esa es la fuerza de los paradigmas. No vemos, pero que hay un mensaje, les digo, que si curioseamos, si pensamos un poco más, en Estados Unidos, en Harvard, están estudiando este tema, recién, teólogos judíos, y llegan a conclusiones impresionantes. Pero ya lo veremos en algún momento.
Yo dejaría que eso avance para nosotros no estar hablando de opiniones, sino de algo mucho más cierto, ¿no? Es lo posible. Pero están encontrando cosas y pensando en cosas que son súper interesantes. Entonces, el sacerdocio real, una nación santa, que ya no es la nación de Israel, ¿no? Hay entonces un nuevo sacerdocio, una nueva nación en Jesús. La Nueva Jerusalén. Claro, si queremos verlo en términos del Apocalipsis, sería eso, ¿no? La Nueva Jerusalén. Cielos nuevos y tierra nueva. Y hasta ahorita por lo que dices y lo que estamos leyendo hasta ahorita es como, claro, son los cristianos, vamos a retroceder ahí, que están pasando por esos serios conflictos porque no eran bien recibidos, eran maltratados, pero su fe en Cristo hace que ellos pues esperen con ansiedad esa recompensa que van a tener, la esperanza que tienen. Es como nosotros, ¿no? Que ahorita nosotros no estamos en la Nueva Jerusalén, pero estamos en ese camino, ¿no? Y eso es lo que nos pide, nos exhorta, ¿no? A vivirlo así, que nuestra esperanza está en Cristo, que Él va a venir, y ahí es donde dice, no, más atrás que decía, se me quedó esa palabra, y ustedes recibirán esa gracia cuando Él vuelva, verlo, ¿no? En toda su plenitud, de todo esto que estábamos pasando, se va a concretar ahí, ¿no? Y ese va a ser el gozo grande, ¿no? Y así también lo es para nosotros. Atilio, Sí, pues, quería comentar que en el primer párrafo, perdón, dice que eh, ahí, justamente la mitad del primer párrafo, o sea, se parecen a las palabras de Simeón, ¿no? Cuando le dice a María que este niño será algo parecido a piedra de tropiezo y roca de escándalo en Israel, ¿no? O sea, como que reafirma, me parece a mí, que Cristo nace, bueno, Cristo no nace, sino que eh, se hizo hombre para mostrar la fuerza de la palabra de Dios, ¿no? Que era el mismo, ¿no? O sea, entiendo eso. De acuerdo. Estamos bien. Estamos sumándole a la idea y aclarándole. Augusto quiere participar. Manuel, adelante, Augusto. También muestra digamos, puesta como referencia a las piedras, ¿no? Donde Cristo es la piedra angular y nosotros también vamos construyendo encima, ¿no? Hace referencia al templo de antes, que era un templo físico, el de Israel. Ahora todos formamos, digamos, todos nosotros vamos a formar un nuevo templo en cierta forma, que es la iglesia, ¿no? Y cada uno tiene su parte en ella, ¿no? En esa construcción de la iglesia que se está haciendo. Sí, Manuel, y en el Antiguo Testamento hablan de la roca también, pues, ¿no? A Yahvé, a Dios, lo consideran la roca. Y es más, me acuerdo hace poquito cuando estaba así comentando, Isaías le llama roca también a Abraham, ¿no? Por la Claro, fe, claro. Y, ¿no? y en varios de los salmos hablan de aferrarse a la roca, ¿no? Ujú. Claro. Cuando el mundo en sus tumultos, en sus correntadas, arrasa con todo, y varios salmos nos llevan a aferrarnos a la roca, que Claro. es Dios, ¿no? Y aquí pues, La roca es Jesús es la roca. lo firme, lo que no cambia, lo que permanece, lo que es, ¿no? Sí, sí, estamos bien. Avanzamos otro poquito. Marisol, ¿quiere participar? Ah, no, ya, cerró el micro. Diga, sigamos. Por un ratito que la última línea se ha borrado. ¿Verdad? Pues, a ver, respeten a todo el 2, 11, 17.
Debe Todos ser amen. 2:17, debe estar. Y acá dicen, en mi Biblia dice, honren a todos, amen a los hermanos, respeten a Dios, honren al rey. Respeten a todos. Acá sería, respeten a. Parece que dijera respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos. Sí, eso tiene que decir. Sí. Entonces, y gracias, Augusto. Con eso leamos. A ver, Augusto, ¿puedes leerlo? Ya que leíste la última partecita. Que dice lo más difícil. Sí. Queridos míos, yo los exhorto como la gente de paso y extranjeros. No cedan a los deseos carnales que combaten contra el alma. Observen una buena conducta en medio de los paganos, y así los mismos que ahora calumnian como malhechores, al ver sus buenas obras, tendrán que glorificar a Dios el día de su visita. Respeten a toda autoridad humana como lo quiere el Señor, ya sea el rey, porque es el soberano, ya sea los gobernadores como delegados por él para castigar a los que obran mal y recompensar a los que practican el bien. La voluntad de Dios es que ustedes, practicando el bien, pongan freno a la ignorancia de los insensatos. Procedan como hombres verdaderamente libres, obedeciendo a Dios y no como quienes hacen la de la libertad una excusa para su malicia. Respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey. Gracias, Augusto. Respeten a todo el mundo. Amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey. Yo Eso, tengo la última parte como honren al emperador. claro, claro. O sea, es un poco lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Yo no tengo honren al rey. Claro, lo mismo. Graciano. Graciano, ¿puede activar su micro, por favor? Gracias. Una consulta. Por lo que leo, la insensatez aquí es producto de la ignorancia, ¿no? En el último párrafo dicen que pongan freno a la ignorancia de los insensatos, ¿no? Quiere decir que si uno es enterado de este tema, recibe información, tiene formación, como por ejemplo nosotros estamos ahora formándonos, deberíamos ser sensatos, ¿no? Esa es la conclusión a la que puedo llegar. Pero ¿qué pasa con muchos hermanos separados que sí conocen muy bien las escrituras, pero sin embargo niegan algunas partes, ¿no? Y ellos se han separado de la iglesia. Ellos son insensatos de todas maneras, me parece, porque a pesar de la evidencia que está en la Santa Escritura, ellos están por otro camino, ¿no? Y son insensatos, pero no ignorantes, o sea, conocen, ¿no? No sé si estoy en lo cierto. Yo estaría parcialmente de acuerdo, porque también hay insensatos en nuestra propia iglesia. O sea, no es que los católicos somos sensatos y los evangélicos son insensatos. Eso sería una generalización peligrosa. Hay muchos hermanos evangélicos súper sensatos y hay muchos hermanos católicos recontra insensatos, ¿no? O sea, acá no hay garantías. Y acá dice bien claro, respeten a toda autoridad humana, como quiere el Señor, ya sea el rey, a los gobernadores, pero hay que respetar. Y eso también dentro de nuestra iglesia. Claro, y habla de la voluntad de Dios, que practiquemos el bien, que procedamos como hombres verdaderamente libres. O sea, si somos verdaderamente libres, obedecemos a Dios. Karin, ¿puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches. Justamente lo que acabas de decir, Manuel, sobre cómo para ser verdaderamente libres hay que obedecer.
porque se podría contraponer la palabra libertad con obediencia, ¿no? O sea, si soy libre, ¿por qué tengo que obedecer, ¿no? O sea, esa idea de libertad como que me permito todo y no me niego nada. Al contrario, todo eso te lleva a ser esclavo, ¿no? Esclavo de ti mismo, de tus debilidades. Y aquí está hasta el detalle, el secreto, se podría decir, ¿no? O sea, la verdadera libertad está en obedecer a Dios, ¿no? Esa es la plena libertad, la verdadera libertad está ahí. Ujú, bien dicho. Totalmente de acuerdo. Entonces decimos, somos libres, verdaderamente libres, obedeciendo a Dios, cumpliendo su voluntad. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios al final? Si podemos hacer un pequeño esfuerzo, no lo encontramos escrito acá, pero sí en todo lo que hemos venido trabajando. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con nosotros? Graciano puede activar su micro, por favor. Que nos amemos unos a otros, o como Él nos amó. Claro, claro. Que seamos santos. Que nos amemos unos a otros, que ese es el mandamiento que Jesús nos deja. Entonces, eso dicho en más palabras, nos lleva a decir lo que decían desde los antiguos profetas. Uno, fidelidad a Dios. Y dos, unión con el hermano. El hermano no solamente tu hermano de sangre o de amistad, sino cualquier ser humano al final de cuentas. Así no lo conozcas, así no tengas ningún afecto por él. Pero esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, Pedro nos dice aquí, la voluntad de Dios es que ustedes practicando el bien pongan freno a la ignorancia de los insensatos. Y con todo lo que has dicho, Manuel, como santos. Si hacemos eso, lo que Dios nos pide, vamos a ser santos, como dice, no sean santos como mi Padre es santo. Claro. A ver, avanzamos. Acá terminamos el capítulo 2. Cristo sufrió por ustedes, dejando un modelo. ¿Quién desea leer? Yo puedo leer. Adelante, Graciano. Servidores, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es una gracia soportar con el pensamiento puesto en Dios las penas que se sufren injustamente. En efecto, ¿qué gloria habría en soportar el castigo por una falta que se ha cometido? Pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvió el insulto. Y mientras padecía, no profería amenazas, al contrario, Confiaba su causa. confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas, ustedes fueron curados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Miren, gracias, Graciano. Ese mensaje va para la actitud que tenemos que tener
y a partir de ello la conducta que debemos tener con los gobernantes, mostrándoles el debido respeto, no solamente a los buenos, también a los malos. Dificilísimo lo que nos piden, ¿no? Pero también esto, ¿cómo explicar, no? Porque dice, pero si a pesar de hacer el bien ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. Es como un poquito difícil también de explicarlo, ¿no? Porque te van a decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Tienes que reaccionar, tienes, claro, no, no es tan fácil. ¿Y por qué Jesús carga con todo lo que carga? Él se Sí, preguntaría, ¿por qué? y ahí está, uno dice, mira a Jesús ¿No? en la cruz, ¿no? Augusto, ¿puedes activar tu micro, por favor? Parecido a lo que hablaba Jesús cuando decían, si aman a quienes los aman, no hacen nada de extraordinario, ¿no? Es amarla a quien incluso te hace daño, ¿no? Y esto lo escribe Pedro, recordemos, en una época donde la persecución romana era muy fuerte contra los cristianos. El emperador ya había comenzado una gran persecución contra los cristianos y aún así eh, deja claro, a pesar de que su vida corre peligro y a pesar de que él va a estar crucificado boca abajo justamente por ese mismo imperio romano, aún así les pide a los cristianos que, que sean fieles a Cristo en cuestión de su comportamiento y se sometan aún así ante la autoridad del emperador, ¿no? Claro, eso no quiere decir que se van a tirar para que los maten tampoco, ¿no? Trataban de escapar y todo, pero digamos, dentro de todo, trataban de cumplir con las leyes, dar buen ejemplo y todas esas cosas, ¿no? Era soportar pues el sufrimiento, ¿no? Me hace acordar también en la película de Pablo, cuando están los cristianos y los van a llevar a los leones, ¿no? Al Coliseo. Pablo le dice, aguanten, aguanten, que cuando abran los ojos ya estarán en la eternidad. Esto es soportar el sufrimiento. Pero es difícil, pues. Pero claro, esto podría prestarse para una serie de posiciones, ¿no? Y entendería que hay varias personas que digan, no estoy de acuerdo. O sea, si me rebelo contra un poder abusivo, contra un mal gobernante, Ahí acá está, Juan Pedro nos diría, no lo hagan. Acepten, Maduro. acepten, acepten, ¿no? Claro. A Maduro, ver, Maduro, pues. Graciano y luego Ingrid, ¿sí? En ese orden. Listo, adelante, Graciano, por favor. Gracias. Eso es difícil, pero todo esto es difícil de hacer, ¿no? A pesar de que está escrito bien entendible, ¿no? Acá yo veo una característica en esta escritura de Pedro que se diferencia de muchas partes de la Biblia en que uno tiene que hacer un esfuerzo para entender. Aquí no, está clarísimo. Me parece escuchar a un sacerdote de ahora que habla de una manera más, mucho más clara, ¿no? Pero ni modo, o sea, todo esto de soportar el sufrimiento y no rebelarse contra una mala autoridad incluso, es abandonarse a Dios, ¿no? O sea, una confianza total en Dios. Si, bueno, si me tratan mal, Dios me va a recompensar. Si finalmente me matan, Dios me va a recompensar. Es un abandono total a Dios, como algo así como lo que hizo la Virgen María al aceptar lo que el ángel le decía, le proponía, a pesar de que eso podía significar que la maten a pedrear, ¿no? Abandonarse totalmente a Dios. Ujú. Ingrid, ¿puedes activar tu micro, por favor? Ahí dale clic donde está y no, no vas a rayar la pantalla. Dale clic, porque tú estás en laptop. A ver, dale clic ahí donde está tu micrófono. Y Manuel, hasta que Ingrid active, me están pidiendo, por favor, acá en el chat, un favor, ¿podría leer el último renglón del segundo párrafo que habla de juzgar rectamente?
¿Podría explicar un poco? Uno siempre escucha que no nos corresponde juzgar. Ya está. A ver. Y ¿Puedo luego, hablar? sí, un ratito, Ingrid. La pregunta de que te acabo de leer, ¿lo dices después de Ingrid o ahorita, Manuel? Mejor después. Ya, ok, entonces adelante, Ingrid. ¿Me escucho? Sí, sí, clarito. Ya. Sí, justamente con el hermano que acaba de hablar, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, este es justamente lo que Pedro nos está hablando acá, es de la fe, ¿no es cierto? Una de las formas y las pruebas, ¿no? Entonces, justamente todo esto nos sirve a nosotros, cuánto creemos en Dios, ¿no es cierto? Cuánto nos abandonamos y obedecemos a Dios, ¿no? Porque Él quiere el bien no solamente nuestro, de lo que sino de todos, ¿no? Y que nosotros seamos ejemplo también. Entonces, para ese ejemplo está Jesucristo, como lo estamos viendo, dice que Él no hizo nada en contra, y es lo que nosotros tenemos, porque si nosotros vemos ahorita, ¿no? Que criticamos a alguien, viene otra crítica y el pecado se va, entonces hay gente, lo vemos también en las redes, insultos y todo, porque alguien criticó y en vez de lo que quiere Dios es más bien dejar, nosotros lo que tenemos que hacer, que yo ya hace muchos años ya hago, es dejarlo todo a Dios, o sea, yo no lo voy a poder, yo no puedo tocar ese corazón, solo Dios sabe lo que hay en ese corazón, ¿no? Hasta del más malo, ¿no? En todo está la presencia de Dios. Entonces, simplemente orar, ¿no? En vez de empezar con la murmuración o el criticar y estar ahí blasfemando contra uno u otro, que eso es lo que empieza a ver el pecado. Entonces, eso es lo que no debemos nosotros, ¿no? Que las cosas se alarguen a pecar. Entonces, por eso que Pedro ahí lo está mencionando, ¿no? Porque él lo ha visto y su ejemplo ha sido Jesucristo. Entonces nosotros, en vez de tomar nosotros por la justicia, ¿no? Lo dice mismo Dios, ¿no? Mía la venganza, mía la justicia. Nosotros debemos con el bien matar el mal, ¿no? Es una forma, como lo dice Pablo, también una de sus cartas, ¿no? Gracias. Gracias, Ingrid. A Ujú. ver, Manuel Pablo, Sí. te repito. A ver, la pregunta, Dice, ¿cómo la primero que formula? quiere saber qué dice en el último renglón Confiaba. del segundo párrafo. Dice, al contrario, confiaba en su causa al que juzga rectamente. Ahí está Marisol, confiaba su causa. Y luego dice, eh, ¿podría explicarme un poco ese del segundo párrafo que habla de juzgar rectamente? Uno siempre escucha que no nos corresponde juzgar, No, eso pues, solo le corresponde a Dios. claro, justamente es de que está hablando de Dios, porque está hablando de Jesús en el segundo párrafo y dice, cuando era insultado, cuando Jesús era insultado, no devolvía el insulto. Mientras Jesús Ajá, merecía, no prefería amenazas, al contrario, confiaba su causa a Dios, Dios, adiós. o sea, confiaba su causa a Dios, que es quien juzga rectamente. Es el único, no hay otro. Decía Ingrid, y como decía Graciano antes, ¿no? O sea, ahí está la respuesta a la inquietud. Y ya Ahora, de lo... todas maneras, u- tenemos que tener en cuenta que el momento político, social del primer siglo como el de ahora ha cambiado. Y en esa época habían reyes y emperadores. Ahora vivimos casi todos los países, salvo algunas dictaduras por ahí, pero vivimos en democracia. Democracia imperfecta, pero democracia al fin. Entonces, ¿cómo insertamos esto en una sociedad democrática? ¿Qué debe ser? ¿Que nos quedemos callados? ¿Que confiemos todo a Dios? Y nos llevaría, hermanos, a una reflexión que escapa a este curso, pero que es interesante, y es el papel del católico en la política. ¿Cuál es el papel del católico? ¿Aceptar al gobernante, así sea malo y perverso, quedarse callado?
contestar con la oración o hay algo más que podemos hacer y es participar en política, cosa que no era posible en la época de Jesús, de Pedro y del que estamos leyendo. En esa época era imposible, porque eran poderes absolutos. Pero ahora las autoridades tienen poderes limitados. Hay balance de poderes. El Congreso con el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo independiente. Digo, cuando no hay una dictadura, ¿no? Si hablamos de una dictadura, todo eso se va a la basura. Pero en una democracia, por imperfecta que sea, funciona de alguna manera el balance de poderes. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál es la posición del católico? ¿Cuál es la posición del cristiano? ¿Responder con oración o algo más? Esa es una reflexión, les digo, para cada uno, ¿no? Atilio, puedes activar tu micro. Gracias. Yo diría obrar con rectitud. Ante lo malo que hagan, obrar con rectitud siempre, ¿no? Claro, claro, Tilio, de todas maneras eso, pero además, si hay posibilidad de actuación política, y la pregunta es esa al final, ¿es que el católico queda al margen de la política o puede actuar en política? Pero si dentro de su trabajo ve también cosas malas, corrupción, no se va a quedar callado. Tiene que hablar, ¿no? Quedarse callado es hacerse cómplice. Claro, pues yo te digo, no es que obedezca en todo al jefe, que le pide hacer algo que va en contra, ¿no? De lo que es nuestra formación como Claro, cristianos. claro. Entonces, les digo, porque siempre hay que tener un poco el momento diferente en ese tema social, político, como con la esclavitud. Cuando vemos en las cartas de Pablo que Pablo acepta la esclavitud, no la discute. Y hoy por hoy es absolutamente rechazada. Y la iglesia no estaría nunca de acuerdo hoy con la esclavitud. Con la esclavitud, con esclavizar a otro ser humano. Entonces son diferentes momentos. María Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Buenas noches. ¿Y cómo entonces podríamos ver el tema de las guerras? Porque también los católicos intervenimos y opinamos, y no solamente eso, sino que participamos, ¿no? Y eso es matar. Y sabemos nosotros de sobra que eso está totalmente prohibido, ¿no? Claro. Y no solamente participamos, sino que a veces hemos promovido. A veces hay guerras iniciadas por católicos. El caso más claro es el de las cruzadas en el siglo X, XI, XII, XIII, en esa época, ¿no? En la época medieval. Son guerras iniciadas por los cristianos. Entonces, además de muchas otras guerras, que como bien dice María Teresa, hemos participado, definitivamente eso nos pone en un conflicto ético terrible. Que se necesita llevar más la buena noticia a todo el mundo. Hay muchos casos que podemos estudiar de cristianos, hermanos cristianos, que llamados al ejército en una época de guerra, dijeron no. Y le dijeron, si no vas, vas a la cárcel. Y ese hermano decía, voy a la cárcel, pero no voy a la guerra. Son testimonios
podemos chequear, ¿no? O sea, a cada uno se le plantea el conflicto ético. Y hay algunos que en total coherencia con su principio prefieren ir a la cárcel y sufrir cualquier castigo, pero no ir a lo que va a producir muerte de otros. En fin, el tema es bien delicado, no es fácil, para nada es fácil, ¿no? Nos da para bastante debate y bastante reflexión. ¿Ni más desea participar? Karin, puedes activar tu micro, por favor. Sí, sobre eso último, hay una película que bueno, no sé si es Hasta el último hombre, creo que se llama la película, es una película más que nada cristiana, me parece porque el productor es cristiano, pero la historia de un muchacho que va a la guerra, es una historia real, porque tenía problemas de agresividad con familiar y bueno, casi mata a su hermano. Y a raíz de esa pelea que tuvo con su hermano cuando era adolescente, lo hiere con una piedra y desde ahí su madre era muy devota y dijo, casi matas a tu hermano, y desde ahí nunca más quiso agarrar un arma. Pero le toca ir a la guerra como médico, porque se hace médico, y todo el mundo nadie quería estar con él porque siendo soldado nunca usó su arma, porque él objetaba su religión como, como esa fuerza, ¿no? Y nunca en lo que duró la guerra, nunca mató a nadie, solamente se dedicó a curar a los heridos y aún con todo eso, salvó bastantes personas de su mismo pelotón a fuerza de, de fuerza física, más que nada, porque tenía que socorrerlos uno por uno, llevarlos a un lugar alto y todo lo demás, pero a lo que voy es que él eh, objetó por conciencia su religión y nunca, estando en guerra, nunca disparó una bala, ¿no? Se mantuvo firme en eso, pero obviamente lo querían votar del ejército y todo eso, pero él se mantuvo. O sea, yo quiero ayudar como médico a los que están peleando, pero no quiero matar a nadie. Y creo que la película se llama Hasta el último hombre, me parece. Y es un caso de la vida real. Eso pasó de verdad. Atilio, puedes activar tu micro y luego Luisa, ¿sí? Sí, realmente, como dice Manuel Pablo, es un tema para pensar, pero creo que muchos de nosotros que fuimos contra terrorismo no nos arrepentimos de lo que hemos hecho, porque si no, ninguno de nosotros estaría en este momento orando a Dios. Nos hubieran destruido a todos ellos. O habríamos desaparecido como pueblo católico. Honestamente digo, no me arrepiento de lo que hice. Le pido a Dios perdón, pero no me arrepiento. Atilio. Luisita. Yo, hablando de experiencia, mi papá participó en la Segunda Guerra Mundial y tuvo una anécdota. Él se sentó en un lugar, llegó con su arma y de ahí vino un comunista. Los dos rastrearon su arma, perdón. Y a los dos se les trabó. Seguramente, no sé, mi papá era católico, mi abuela también, es muy, muy creyente. No se dispararon, entonces se fueron cada uno por su lado, pero mi papá tenía que defenderse. O sea, lo mataban. ¿Qué hacían? Y lamentablemente él me decía, bueno, pues en la guerra nadie gana, todos pierden, pero en mi caso, porque él estaba en italiano, estaba en Italia, cuando había ataques, si sabías, te contaban, tu pueblo, Fiume, por decirte, ha sido
ha sido bombardeado. Entonces, una anécdota chiquita para terminar, que para mí es muy representativa de mi papá, y ahí él sí no hizo nada. Cuando terminó la guerra, lo estaban buscando, porque él había participado. Su ciudad, Fiume, que actualmente Rijeka en Croacia, fue tomada por Josip Broz Tito. Entonces, todos los comunistas entraron. Mi papá se subió en el tren porque iban a la frontera, cruzaban la frontera de Italia a comprar alimentos, ¿no? Se subió, se puso como un shortcito porque él era bien joven, con mi abuelita. A la hora que ha cruzado el tren, él se paró, subieron todos, subieron con sus armas los comunistas. Mi papá bajó como si estuviera jugando ahí, y cuando arrancó, él se subió. O sea, y nunca más regresó hasta el año 73 a su tierra. Y recuerdo que me dice, en la casa y en la chimenea yo había escondido mi arma, pero me tuvo que matar, o lo mataron. Es bien difícil. Guillermo, pues ahí está. Gracias, Katia. Matar en legítima defensa no solo es legalmente válido, sino moralmente aceptado. De manera que el policía, el militar, el marino, el aviador, el soldado, que matan en un conflicto interno o en guerra externa, lo hacen en legítima defensa. Así que ahí no hay cargo de conciencia. Gracias, Guillermo. Augusto, desactivarlo, por favor. Claro, idealmente no nadie tendría por qué matar a otro, ¿no? Idealmente, ¿no? Si todo el mundo fuera santo, perfecto, pero si todos son objetores de conciencia en un bando y te enfrentas a todos los demás que van a matarte, lamentablemente no tienes chance, ¿no? Ahora, si hay algún objetor de conciencia, perfecto, pero si todos son, no se puede. Lamentablemente en la realidad se da a veces las guerras cuando son justas, ¿no? Si estás defendiendo algo justo, es válida, ¿no? O si estás, como dice Guillermo, por legítima defensa, pues es válido defenderte, ¿no? Yo creo. No es lo ideal, ¿no? No quisiéramos que fuera así, pero es la realidad en la que vivimos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Y a veces por defender al otro, también puedes salvar una vida, ¿no? Y puedes dar tu vida por el otro incluso, ¿no? Es otra forma de seguir a Jesús. Miren qué interesante, gracias a todos. Qué interesante. Y el tema nos pone ante el conflicto ético, individualmente, y socialmente y nacionalmente. Es bien, bien amplio el tema. Y sin querer queriendo, la lectura de esta película de Primera de Pedro 2:18 y hasta el final de este capítulo 2 nos ha llevado sin querer queriendo a este tema. Un tema que da para bastante. Yo creo que lo que mejor podemos hacer cada uno es reflexionar, pensarlo, tomar una posición que no sea definitiva, ¿no? Pero es que las cosas no son agüita tibia. Hay circunstancias como esta que nos obligan, ¿no?, a una definición más clara, más rotunda. Pero bueno, ya nos pasamos de la hora. Siempre nos sucede que el tiempo nos gana, ¿no? Vamos a quedarnos aquí. El día de hoy hemos hecho la primera carta de Pedro, capítulos 1 y 2. Entonces vamos a quedar aquí Bien. y para la siguiente. La siguiente haremos 3, 4, el es el 5, Son ¿no? 5 capítulos, o sea, quizá hagamos los 3 que faltan. Sí. Sería redondito, Hemos ¿no? empezado 8 y 5. Siempre nos gana el tiempo, pero es bonito porque estamos intercambiando mientras vamos estudiando. Pero bueno, ahora sí vamos a darle gracias al Señor por la sesión de hoy día que nos congregó
Y en esta ocasión la oración está a cargo de Graciano. Graciano, ¿listo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te agradezco por tu presencia. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú hablas dentro de nosotros. Señor, da siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado, e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en el íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos hagas faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Graciano.